el escritor uruguayo, docente, investigador, Jorge Mahfoud. ¿Sos arquitecto, Jorge, también? Sí. Buen día, bienvenido. Buen día. Soy arquitecto y trabajé como arquitecto más o menos 5 o 7 años acá en Uruguay, en África, en algún otro lugar. Mirá vos. Pero como una profesión paralela. Yo a veces digo en broma que fue un accidente. Claro. Pero y fue un placer también. Bueno, como apunte aparte, pues es natural ante un apellido así, la curiosidad también periodística de dónde proviene el apellido Mahfoud. De mi ala paterna, mis abuelos paternos eran de Líbano. Mirá vos, libanés, sí, entonces. Y mis abuelos maternos de origen portugués y español. Bueno, hace muchos años estás radicado en Estados Unidos. ¿Cómo surgió esto? Resumido, porque queremos hablar de muchas cosas, pero esto de Tacuarembó a universidades estadounidenses, a radicarte en Estados Unidos. ¿Cómo fue? En realidad, desde muy chico, por asuntos familiares y tragedias políticas nacionales de los años 70, siempre vivía arriba de un ómnibus de la Onda o de algún otro ómnibus para ir de un departamento al otro. Luego mis abuelos maternos se radicaron en Colonia y pasábamos ahí las vacaciones. Es decir, siempre había, aparte de que ya genéticamente, no sé si en broma o en serio, mis familiares vienen de los fenicios, permanentes inmigrantes. Pero los viajes son algo... Es algo común. Y la sociedad rioplatense está hecha con esa conciencia de que todos, como decía alguien, no descendemos de los incas ni de los aztecas, sino de los barcos. Todos tenemos esa conciencia permanente de que venimos de algún otro lado y vamos a algún otro lado. Y casi la migración es algo natural en nuestra región geográfica. Y luego, además, se suma de eso que te decía anteriormente. Y el hecho de que cuando muy temprano tuve que venirme a terminar sexto del liceo, acá, orientación científica, porque en Tacuarembó no había, para un muchacho del interior en el año 87 y después en delante, eso es como ir al exterior. El golpe fue aún más violento emocionalmente para mí, y a veces un poco la soledad depresiva. Pero luego comencé a descubrir un Montevideo, por un lado la ciudad vieja onetiana, a comer en los bares, en los bares de los gallegos, se comía siempre ahí porque no tenía otro lugar. Y bueno, eso es como ir al exterior para un muchacho, y ahí uno se va fogueando, va asesinando la timidez y no tiene más remedio. Y luego con otros viajes menores, pero luego sobre todo con el viaje de arquitectura, también aprendí incluso a salirme a Medio Oriente en el grupo solo, con una valijita y andar casi con nada, de una forma tan sospechosa que hasta me detuvieron varias veces. Dicen, no puede ser, ¿cómo es que dice usted que es tan pobre y ya ha dado la vuelta al mundo? Y decía, bueno, soy uruguayo, le decía en broma. Y bueno, y luego cuando volví, trabajé más, incluso terminé recibiéndome, porque pude haberme recibido aún más temprano, pero hice ese viaje de arquitectura por unas cosas de la universidad, no pudieron tomarme el examen final, y trabajé un poco acá. Luego fui a África, también una experiencia maravillosa que para mí es como... ¿Dónde fuiste? A Mozambique. Colaboré en la construcción de barcos muy grandes, grandes para el medio, y también conviví mucho con tribus, entre tribus y naciones, con mucha historia, en lugares muy aislados que sería algo así como el siglo XVIII, XIX, con una gente maravillosa realmente, y me acostumbré a vagar por el mundo. Y sabiendo de que, bueno, es más fácil de lo que la gente cree, y incluso con menos dinero, porque nunca tuve muchas reservas. Luego Costa Rica, cuando me casé, volví acá, me casé con mi esposa, ex compañera de arquitectura, que prácticamente nos acercamos con esas cartas de que nos enviamos a Mozambique, demoraba un mes en ir y volver, escritas a mano. Y continué en Costa Rica como profesor de arquitectura ya, luego en España haciendo cálculo de estructura y obra, etcétera. Y finalmente volvimos a Uruguay con mucha esperanza de asentarnos acá, y vino la crisis neoliberal, el final de la crisis neoliberal. Todo proceso neoliberal aparece como una gran fiesta, ¿verdad? Porque claro, uno vende todo y tiene fondo, pero luego cuando se acaba la diversión, viene lo duro. Y a nosotros, eso podemos verlo en muchos países, incluso hasta en Estados Unidos, pero con todas las diferencias, obviamente, de tener la capacidad de imprimir el dólar y tener otras
ventajas. Entonces, realmente, mi esposa decía, nuestra heladera es blanca por fuera y por dentro. Y como no queríamos endeudarnos, hasta pasábamos muchas necesidades. Y un profesor de Estados Unidos que había leído mis libros había insistido, bueno, ¿por qué no vienen acá? Comienzan a hacer una experiencia, una forma es que hagan un posgrado, tienen que dar unos exámenes en Buenos Aires, etcétera. Y bueno, dije, bueno, vamos, que perdido por perdido, vamos a tirarnos por esta nueva experiencia. Y en el 2003 finalmente terminó todo ese largo proceso de un año y pico o más de exámenes y aceptación, y la Universidad de Georgia me aceptó y fuimos allá, con la ventaja de que al mismo tiempo que tomaba clases, daba unas clases como asistente, y ese pequeño sueldo nos daba para vivir en un pequeñísimo estudio, y llegamos con $20 prácticamente, estábamos realmente arruinados. Y casi ahí, al límite, me pagaron mi primer sueldo, compramos unas latas para comer, comimos en lata muchos meses, y de a poco, sin querer, nos fuimos quedando. Claro. Y por eso que todavía estamos ahí. Ahora es más difícil, con 52 años, agarrar la valijita como cuando tenía mis 20, y salir por el mundo y ver qué pasa. Con un hijo, con responsabilidades, es mucho más difícil. Pero siempre hay posibilidades de cambios. El espíritu está. En eso de Mozambique, contaba que ya de por sí me imagino daría para una entrevista en sí, ¿no? ¿Te tocó estar en momentos de conflictos armados? Eso es uno de los países donde han ido misiones de Uruguay, por ejemplo, militares uruguayos. Sí, y realmente que los nativos no me hablaran muy bien, porque cuando yo decía que era uruguayo, había como de repente un hielo, porque son muy abiertos. Incluso uno puede caminar por las aldeas, cuando digo aldeas son casi ciudades, en ciudades portuguesas, en algunas islas, en el continente, que visité con gente muy conocida y muy respetable, y son muy abiertos, y hablan de día, de noche, y la violencia es cero. La violencia criminal, hay otro tipo de violencia, la violencia civil. Y cuando le hablaba, decía que uruguayos, muchos como que había como un silencio, no tenían una buena imagen. Después me decía, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Y me dijeron directamente, yo no quiero difamar a nadie, porque dentro de grupos hay gente buena y mala, y gente que hizo cosas, pero la fama era que buscaban muchachas, algunos, y abusaban. Algunas por necesidad se dejaban usar, pero muchas veces era de una forma aún más forzada. Pero bueno, eso fue. Yo estuve en el 97, y en ese momento la guerra ya prácticamente había pasado. Sí que había resquemores. Claro. Por ejemplo, yo conocí al hijo de Samora Machel, el héroe de la independencia mozambicana, y hablamos un poquito en el programa anterior, que fue muy probablemente asesinado por el régimen del apartheid en un accidente aéreo, como muchos acá en América Latina, justo en esa misma época, porque era un patrón. Claro. Y en Tuanet estaba haciendo algunos ejercicios militares ahí, se había educado en Europa, pero estaba trabajando ahí. Compartimos algunas cenas, y yo conocí un poco más la interioridad mozambicana, en ese caso no de mis obreros, en el cual hablaba muchísimo, sino más de alguien que tenía una doble educación, una mozambicana y otra europea. Claro. Muy, muy interesante. Y bueno, su madre, Graça Machel, se casó con Mandela cuando yo me venía hace poco, y recuerdo que hace muy poquito incluso su hermanastra estuvo en mi universidad, y en Jacksonville University. Bueno, yo no sé por qué casi no pude acceder a hablar con ella. Dio una charla, todo muy, muy amable. Yo quería recordarle que más allá de que siempre podemos construir cosas positivas y mirar hacia adelante, para mirar hacia adelante también hay que mirar hacia atrás. Y uno de esos elementos fundamentales fue que su padre estaba en la lista de terroristas de Estados Unidos, mejor dicho, no de Estados Unidos, de Washington y de Londres, que hasta el 2006, casi simbólicamente los sacó George Bush. Pero hay muchas historias con respecto a eso. Bueno, podríamos, como decís vos, hablar horas sobre Mozambique. Y además uno tiene la idea eso de que África sabemos muy poco, ¿no? Tenemos como muchos preconceptos, desde aquí, desde el sur de América Latina, por lo menos.
teniendo más cerca, aparte de ese continente más que Europa, uno tiende a pensar que subestimamos, ¿no?, la cultura de todo. Absolutamente, sí. Y además siempre vamos con el prejuicio del hombre y de la mujer blanca. Yo tengo algunos estudiantes que cada tanto dicen, bueno, este verano voy a África con mi iglesia a hacer trabajo misionero. Y yo de entrada le digo, cuidado, que hay una larga historia, no solo en África, sino en América Latina, de ese bien intencionado para el joven trabajo, de que vamos a ayudar a los pobres y a los atrasados a dejar de ser pobres o a ser civilizados, que hay una profundísima arrogancia que todas las hemos sufrido, porque, por ejemplo, en Uruguay es un país con problemas racistas, pero muy bajo comparado a muchos otros países. Claro. Y mi familia siempre fue profundamente antirracista, y sin embargo, cuando yo voy a África, tenía en mi inconsciente de que como arquitecto iba a llevar algunas tecnologías, ¿no? Allá, por ejemplo, no había ladrillo, es cierto, introduje ciertas ideas que luego ellos la comenzaron a usar, pero no tenía en mente que iba a aprender mucho más de lo que les iba a enseñar. Y aprendí una barbaridad, no solo en formas de construcción vernáculo que eran muy efectivas para el clima, muy efectivas, sino su forma de vivir en la pobreza y con una alegría, una permanente sonrisa y una capacidad de disfrutar de cada cosa. A veces cuando llegábamos en grandes 4x4 a determinadas aldeas con algunos cooperantes de la Unión Europea, que también estábamos trabajando, entre otros, no solo para los barcos, sino para reconstruir edificios portugueses abandonados, que lo íbamos a hacer escuelas industriales en distintos lugares. Y a veces íbamos de un lugar a otro, son muchas horas. De noche teníamos que quedarnos ahí porque salían los leones, era muy peligroso. Hay mucha anécdota sobre eso. Y claro, uno va con ese prejuicio de que va a aprender. Y ellos, los muchachos, llegamos a una aldea, salían corriendo todo. Y decían un cuña, decir jefe blanco. A veces en broma. Y de hecho, Joseph Fanlo, y me voy a otro tema, pero Joseph Fanlo, que es un gran escritor y ahora profesor norteamericano radicado en Inglaterra, pero escribió contra el apartheid muchísimo en portugués incluso. Y recorrimos en barco varias islas del Índico, y él era totalmente pro Mozambique, pro pueblo, no necesariamente pro gobierno, y muy anti-apartheid, muy anti el racismo sobre todo del gobierno Reagan en América Latina y en África. Y me decía, él con su esposa, y fuimos los tres en un barquito de madera, y me decía, pero qué gente amable, esta no conocía. Y yo le decía en broma, son súper amables, pero te están tomando el pelo porque están diciendo en Macua, bienvenido estúpido hombre blanco. y él me decía, no, pero yo lo entiendo. Claro. Hemos sido estúpidos muchas veces. Claro. Pero no es un insulto agresivo, no es el insulto del colonizador, claro, sino del niño colonizado. Son totalmente claro, tienen interpretaciones muy distintas, claro, radicalmente distintas. Y decía, para volver al tema anterior, y ya te dejo, que a veces con otros, incluso un alemán, recuerdo, íbamos de una aldea a la otra, y se acercaban los niños corriendo a saludar, y no pedían nada, venían con un frasquito de maní y te ofrecían. Y los nativos de ahí que eran más del pueblo, pero conocían esas aldeas, recuerdo Montepuez, etcétera, Mueda, que habían campos enormes de suruma, que es el marihuana que ellos no consumían. Solo cuando pasaba un hombre blanco o una mujer, porque siempre hombre blanco, lo consumía, pero ellos no le daban mucha importancia. Y ellos me explicaban, mira, no, te están dando maníes, pero en realidad no te están pidiendo a cambio nada. Claro. Y me daban y se iban. Yo a veces retribuía, pero también tenía mucho miedo de corromperlos. O de corromperlos, claro, porque también había un tráfico. Recuerdo, nosotros hacíamos barcos y en gran medida la madera era una madera finísima, un vila, que tenían 200 años. Y se cortaban algunos troncos grandes como esta mesa, ¿no? Cada camión llevaba 3 de esos troncos. Pero no era de forma masiva, claro, y se los compraba. Pero los Boers de Sudáfrica tenían una explotación masiva de eso. Incluso yo veía en el puerto
toneladas y toneladas de barcos, que eran cientos de miles de dólares de capital que exportaban a Singapur y a otras partes. Y yo coincidí con algunos de esos en esos aldeas y escuchaba, hablaba con los nativos ahí los relatos eran muy consistentes en distintas aldeas. Por ejemplo, con nombre y apellido, fulanito, bueno, hace 7 meses que no les paga y lo que les pagaban era $1, a veces una Coca-Cola, un cigarro, es algo abusivo era. Y muchas veces, como ellos tenían que subir los troncos girando con una cuerda, y empujaban algunos de abajo y del otro lado tiraban con una cuerda, muchas veces se caían los troncos y mataban a los nativos. Bueno, ¿qué hacían? Los agarraban, los tiraban para el costado del camino y continuaban cargando porque no se podía detener. Y la millonada que hicieron, que hacían explotando por nada, porque además si le pagaban mucho empezaban a avivar tontos, como pensaban ellos. Y era mejor mantenerlos en estado de necesidad. Claro. Por eso yo decía, pero si yo acabo de comprar ayer una coca de lata y cuesta más que lo que le están pagando a esta persona por día. ¿Y qué necesidad tienen? Y no tenían ninguna necesidad, pero la estrategia era mantenerlo en estado de necesidad, que incluso funciona en otras partes del mundo, ¿no? A veces no es que realmente, como en Estados Unidos, no tengan capacidad de subir el salario mínimo, sino que una forma de mantenerlos en estado de necesidad. El control social. Sí, que paradójicamente el mismo Adam Smith, que es el héroe de los liberales, decía, si realmente el individuo trabaja coercionado por un salario, es decir, no de una forma creativa, sino por una necesidad, no es un individuo libre. Es decir, pues podía ser pasado por marxista o pro-marxista, pero el liberalismo, el libertarismo ahora es un radicalismo que ni siquiera sus fundadores hubieran imaginado. Mozambique, tenemos que ir a la pausa, pero bueno, está bueno un capítulo hablar con alguien que ha estado en África, que no es algo que tengamos oportunidad muy frecuente, Jorge. Fue también de los países que, por ejemplo, hay un país particularmente que no olvida su origen ancestral de muchos de sus pobladores en América Latina, en el Caribe, que es Cuba, ¿no? Sí. Y que ha ayudado, sigue ayudando a varios países africanos, aportó miles de combatientes, por ejemplo, en Angola, para enfrentar al racismo, a Sudáfrica, Namibia, que agredía también a Angola, y en Mozambique también ayudó. ¿Viste alguna huella de los cubanos? Bueno, los únicos médicos que teníamos eran cubanos, y hacían un trabajo bastante... no voluntario, porque recibían algún salario, pero las condiciones eran solamente cubanos podían ir ahí, ni siquiera médicos mozambicanos de la capital de Maputo iban ahí, y eran gente muy, muy amable, y no todos necesariamente eran recuerdo uno, procastristas o algo así, recuerdo uno muy amable también, habían dos personas muy distintas, pero amigos. Y me recuerdo que me decía, Fidel Castro es un dictador más, no un tirano. Y lo criticaba, pero al mismo tiempo tenía esa idea de servicio. Claro. Luego se volvieron a Cuba, pero claro, en Angola incluso construían aeropuertos para que bajaran. Alguien me dijo, por ejemplo, cuando hablamos yo hablaba de todas las 200 años, bueno, esta parte del libro, manipulaciones, inoculaciones de dinero de Washington y las grandes corporaciones en América Latina, los gobiernos, los políticos. Alguien me dijo, bueno, pero Cuba también la Unión Soviética también lo hizo a través de Cuba, en África, etcétera. Y bueno, pero el problema es que en África eran colonias. Claro. Y además el volumen de intervencionismo de ese tipo era un 1% comparado a toda la larga tradición y a la extensión intervencionista de Washington, y sobre todo de las grandes corporaciones, claro, que lo hicieron todo por beneficios egoístas, en nombre de democracia. Era una perfecta dictadura, no solo la militar, que eran el brazo básico importante de las dictaduras, y por algo Washington puso tanto dinero en los ejércitos durante la Guerra Fría, porque lo dijo Kennedy y en el 58 y Nixon en el 71 dijo claramente, debemos seguir poniendo dinero en los ejércitos porque tenemos control sobre ellos. Claro. Y hay un transcript claramente, y Nixon dice, sobre los intelectuales no podemos hacer nada, no tenemos control, pero sí quisieron, porque la CIA manipuló mucho, inoculó y plantó artículos en la
prensa en toda América Latina, incluso en Uruguay. Uno leía el editorial sin firma, claro. Y eso era un hecho. La gente, y además decían, tenemos que hacerlo en la prensa escrita porque luego todos los demás medios lo repiten. Lo tenían muy claro. Inocularon ideas, inocularon frases, etcétera. Y es una larga tradición. Ahora, uno de ellos, hubo muchos que trabajaron acá en los años 50 y reconocieron el problema, habían trabajado en otras partes de América Latina. Y Uruguay es un caso difícil porque la población es demasiado educada. Entonces, para crear un sindicato falso, que era una de las estrategias, era muy difícil, era muy desconfiado. Claro. Por ejemplo, hay varias referencias a la FEU. Tuvieron que salir de la universidad porque no pudieron y dijeron, bueno, la estrategia es trabajar con los secundarios, porque en algún momento van a ir a la universidad. Claro. Y así sucesivamente. Fue una excepción. Bueno, ahora la gente dice que la educación... Sí, claro. Y mucha gente lo supo, poca gente lo supo y la mayoría no, obviamente. Ni siquiera los que recibían los capitales directos, tanto escritores que eran menos. Hay toda una historia con Neruda, incluso trataron de difamarlo para que no lograra el premio Nobel, y cuando ganó cambiaron de estrategia y apoyaron la revista de Monegal en París, e incluso hicieron que Neruda y García Márquez publicaran ahí como una forma de acercarse un poco más a la izquierda para poder negociar y seguir metiendo gente que realmente era más partidaria o más de su línea ideológica. Claro. Pero sí, Nixon dijo, con los intelectuales no podemos hacer mucho, pero sí que lo intentaron y sí que hicieron en gran medida, claro. Por lo menos en el ámbito cultural y sobre todo de los medios de comunicación. Empezamos por Tacuarembó, Estados Unidos, África, terminamos con los intelectuales. Ya estamos pasando, nos hemos salteado 2 pausas, vamos a hacer una, le pedimos a Vicente Lima. A la vuelta seguimos con Jorge McFood, vamos a hablar de este libro que estoy mostrando en cámara en la transmisión en Facebook. ¿Es el último, Jorge, que has editado? Sí. Se llama La frontera salvaje, 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina, que Jorge ha tenido la gentileza de obsequiar a la radio también. ¿Se consigue acá? Es muy difícil. Ajá. Está en España, publicado en España, está en México y en Estados Unidos más bien ¿Por internet se puede conseguir? Sí, pero el problema es que el envío cuesta tanto o más que el libro. Mirá vos. Por alguna razón, incluso Víctor Hugo Morales insistió muchísimo en Buenos Aires para que se lo publique. Por alguna razón, la gente dice que es muy voluminoso, creo que no sé si esa es realmente la razón, pero no lo han publicado. Bueno, ya hablamos, seguimos con el escritor uruguayo radicado en Estados Unidos, Jorge McFood, enseguida. Tomamos unos minutos más para hablar con Jorge McFood, el escritor uruguayo que tenemos esta mañana en la radio, para una última mención a África, porque le planteábamos, mira, Gustavo, un compañero, dice que nos está escuchando desde Nueva York, está radicado hace años allá, Gustavo Rodríguez, con su familia, y yo le comentaba a Jorge de que qué poco sabemos del continente en general y de Sudáfrica en particular, que tuvo toda esa historia de la dictadura, del apartheid, ¿no? de la minoría blanca gobernando a base de crímenes, tantas décadas, la prisión de Mandela. El partido de Mandela llegó al gobierno después, el Congreso Nacional Africano, un partido que incluso desarrolló la lucha armada, Jorge, ¿no? Contra el apartheid, y que fue un proceso que fue decepcionando también en cuanto a sus aspiraciones de transformación, ¿no? Que han quedado postergadas. Y Jorge nos hacía la referencia de lo complejo que es erradicar males que traen siglos. Y vos estuviste en Sudáfrica, además. Sí, bueno, estuve más bien un par de veces, pero más bien de paso. Claro. Pero hablábamos un poco de la corrupción que podemos decir que fue que fue una consecuencia de siglos de colonialismo y de brutalidad y de impunidad, sobre todo. Podemos hablar ahora sobre eso. Claro que Mandela tomó armas, como Mahatma Gandhi tomó armas al principio, claro. Cuando Churchill decía que no entendía por qué los humanistas se escandalizaban de que se pudieran usar armas químicas, porque era la mejor forma de eliminar a los incivilizados sin estropear la infraestructura. El bueno de Churchill lo decía. Y sí que Mahatma Gandhi tomó armas, lo que pasa es que se dio cuenta que era mucho más efectivo una lucha no armada, y sí que fue mucho más
más efectiva en su caso. También tomó armas Mandela, sin duda, claro, y fue catalogado como terrorista. Pero es como si dijéramos que Artigas era terrorista. Bueno, claro, de hecho, Sarmiento calificó a Artigas de terrorista. A mí me han dicho muchas veces, sobre todo en Florida, que Che Guevara fue un terrible asesino. Y yo le digo, el Che Guevara fue una consecuencia indirecta de los crímenes masivos de la CIA. Recuerdan, y me gusta poner muy breve el ejemplo de cómo se crea Che Guevara. Che Guevara era un médico en 1954 en Guatemala, donde se estaba realizando el mayor ejercicio de democrático en ese país, que empezó con Arévalo, obviamente, en la revolución. El filósofo, profesor Arévalo, y fue presidente en el 44, y luego democráticamente fue electo Jacobo Arbenz, y con unas reformas totalmente democráticas y populares, a pesar de que Arbenz era un militar de la clase alta, pero con una fuerte conciencia popular, cosa que han habido casos, pero son muy excepcionales. Y cuando la CIA inocula la prensa y crea esa revolución totalmente falsa, que los mismos agentes de la CIA lo reconocieron y criticaron y denunciaron en los 80 como un crimen mayor, pero que importa, ¿no? Nadie va a pedir compensación por eso. Además, ya en Guatemala estaban haciendo experimentos con sífilis los médicos en los años 40. Y bueno, pero en caso concreto, el Che Guevara tiene que huir hacia México por el bombardeo, y él era un tipo muy preparado y sabía que había sido un golpe militar totalmente diseñado por los intereses de la United Fruit Company, que había perdido los privilegios del dictador Ubico que le había dado en los años 30 en delante. Y se va a México, y no por casualidad en Ciudad de México se encuentra con dos exiliados, los hermanos Castro, obviamente. Triunfan en la revolución del 59, 1 de enero del 59, y Che Guevara dice claramente: Cuba no va a ser otra Guatemala. Hay varias memorias y documentos de los agentes de la CIA en esa época que dijeron: vamos a hacer de Cuba otra Guatemala. Y habían dicho antes: vamos a hacer de Guatemala otra Irán, porque habían aplicado la misma receta contra Mohamed Mossadegh en 1953. Para dejar instalado el Shah. Exacto. Entonces, claro, cuando ocurre la invasión de Valle Cochino, la CIA contaba de que la radio fake, falsa, que en este caso era AM, no era la onda corta en Guatemala, iba a poner a toda la población en favor del invasor, por miedo o por convencimiento, y ocurrió totalmente lo contrario. Kennedy se enojó muchísimo con la gente de la CIA y amenazó con disolverlo. ¿Y por qué? Porque le habían asegurado de que la gente se iba a sumar a los invasores. Ocurrió lo contrario. Es una prueba clara de que Che Guevara estaba en lo cierto. Entonces, en el caso de Guatemala se produjo una serie de dictaduras que todos conocen, que dejó aproximadamente 200.000 personas masacradas en 40 años. Nadie va a decir que eso fue un crimen de lesa humanidad, un genocidio mayor. No, el Che Guevara es el asesino, el cruel, etcétera. Claro. Y eso continúa ocurriendo en muchas partes del mundo. Entonces, ¿lo de Sudáfrica querías decir algo más de lo que empezamos hablando ahora? Bueno, cuando yo pasé por ahí, recuerdo en la televisión, habían comités se discutió muy abiertamente el tema de quiénes habían sido colaborados, quiénes habían violado derechos humanos, quiénes habían participado en la apartheid. Y a mí me sorprendió porque pensé, bueno, en Sudáfrica está ocurriendo esto, en Uruguay nunca ocurrió nada parecido. En la televisión, acusados y defensores eran, por lo menos lo que yo vi en ese momento, juicio totalmente abierto. Y me pareció muy interesante. Ahora, claro, luego está el tema de la corrupción, que como lo dijimos en Brasil, todo muy bien. Brasil en la época de Lula estaba progresando mucho, se hicieron grandes reformas, 30 millones de pobres salieron de pobreza, la ayuda a los pobres no fue un gasto, sino fue una profunda inversión que luego tuvo resultado, y si hubiera sido un gasto fantástico, porque había gente realmente pasando hambre en un país bastante rico, pero también advertí, cuidado que la corrupción es una herencia colonial y de las repúblicas
hoja negra, que tarde o temprano, primero, van a jugar en contra de cualquier proyecto, y segundo, van a ser la gran excusa para eliminar cualquier proyecto no alineado, que fue lo que ocurrió. Y además lo hicieron con un parlamento acusado de corrupción que le hace un impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, que era la menos corrupta de todo, por motivos que no lo merecían, pero además solamente el parlamento que votó, la mitad tenían causas judiciales. Y encima, muchos lo sabían, por lo menos algunos no querían darse cuenta, pero Moro claramente estaba haciendo un juego totalmente político, el juez Moro, y luego es nombrado ministro. Es el sumum de la corrupción, pero corrupción blanca, es decir, de esa corrupción que no se esconde. Y afortunadamente todo eso se destapó mucho antes de hace como 3 años, y fue en gran parte por el valor de unos periodistas, como saben, estadounidenses. Sí. Y bueno, tuvimos la suerte, lo de Bolivia, que también lo denunciamos, que también había toda otra narrativa, falló. Cuidado, cuando falla la invasión de Bahía Cochina, David Lee Phillips, que era uno de los más importantes espías de la CIA, que incluso se encuentra con Guevara en un bar porque él llega. Philip estaba ahí y la camarera lo deja de atenderlo y sale corriendo a atender a Guevara. Y él decía, es un hombre impresionante, no es muy alto, pero solamente su presencia impresiona. Y él expresa cierta admiración por él. Pero mi trabajo acá es destruir esto. Y cuando fracasan, él se emborracha y escribe mucho y reporta y dice, el gran problema es que Guevara y Castro aprendieron de la historia y nosotros no aprendimos nada. Y bueno, probablemente esté ocurriendo algo parecido. Se aplicaron estrategias similares, que es muy difícil, no tenemos documentos todavía. Tenemos de hace décadas atrás, está todo muy claro, pero en este momento hay mucha documentación que no está declasificada y otra está destruida. Pero es probable que el golpe de Bolivia haya durado poco, y otros golpes como el de Brasil, golpe judicial, golpe parlamentario, se hayan descubierto más rápidamente, porque ellos no han aprendido, los que hacen las conspiraciones, que luego acusan a nosotros de maestros de la teoría de la conspiración, como recuerdo haber defendido una vez a Eduardo Galeano, que era acusado del maestro de las conspiraciones. Yo decía, pero justamente que escribe, no recuerdan que para una revista estadounidense que fueron ustedes los reales conspiradores. Pero creo que es probable que también mucha gente haya aprendido la historia. Y los movimientos de base, los movimientos independientes que van más por la justicia que por intereses, porque no tienen nada que ganar y mucho que perder, hayan hecho y siguen haciendo en este momento un muy buen trabajo. Y repito, acá no se trata de Estados Unidos contra América Latina, acá se trata de las grandes corporaciones que han secuestrado incluso los beneficios o los derechos de muchos estadounidenses que han luchado incluso contra la guerra de Vietnam, que han luchado contra los abusos de los poderes. Entonces el lenguaje simplifica mucho y es muy funcional a los grandes poderes. Nosotros hablemos de Estados Unidos, hablemos como de Brasil. ¿Recuerdan la lema de la dictadura brasilera? Brasil, ame-o ou deixe-o. Es decir, ámelo o déjelo. Y que se tradujo en inglés USA, love it or leave it. Es decir, ¿qué significa eso? Que todo aquel que piense diferente no tiene derecho a ser estadounidense o brasileño. ¿Que son ustedes los dueños del país? ¿De dónde sacaron eso? Pero bueno, el lenguaje es la principal arma de militar. Ahora vamos a hablar de eso, porque vos has estado escribiendo de esto o vinculado a esto respecto a lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Pero para ir a lo de Estados Unidos, ¿qué haces en Estados Unidos? ¿Das clases? ¿De qué? Y queremos, como vas silvanando, y para aprovechar el tiempo, aprovechar tu presencia también, para que nos des tu visión de esto que el estadounidense ya está acostumbrado, pero para nosotros sigue siendo una conmoción, esto de los tiroteos y las masacres en centros de enseñanza, ¿no? En secundaria, universidad. ¿Cómo vive eso el estadounidense? Que me imagino que habrá distintas realidades, es un país muy grande, pero empezando por lo que haces vos allá y qué realidad te encontrás en las universidades respecto a ese país. Bueno, las universidades son islas en muchos aspectos culturales, ideológicas y de educación. Cuando digo ideológica es porque si vemos cómo votan los campus universitarios, son
lo que sería la izquierda estadounidense más por los demócratas es representado por azul siempre, y en rojo la derecha conservadora. Y siempre tú ves las pequeñas ciudades con grandes universidades, siempre son manchas azules en mares de campos rojos, menos poblados. Eso es una realidad. Siempre ha habido un gran divorcio, y obviamente el resto, aunque el profesor universitario en Estados Unidos es un título bastante prestigioso, y de hecho profesor es un título que se gana luego de varios ascensos, a pesar de eso, siempre hay un resentimiento en el sentido de que como piensan diferentes, entonces están haciendo un servicio interesado por alguna ideología, pero nadie dice, por ejemplo, que el dinero realmente pago para inocular prensa, para crear opinión, es un negocio de la derecha. En Estados Unidos, en América Latina. Entonces, naturalmente, desde la ilustración, si uno ve un grupo de humanistas, intelectuales o aquellos que realmente su fuerza no está en el dinero, y quiere ver cuál es la ideología dominante en ese país, en esa sociedad, hay que ver ese grupo y luego mirar para el otro lado. Porque generalmente desde la ilustración han estado en la oposición. Cultural, ideológica, eso es natural. Por ejemplo, en América Latina, ¿por qué la mayoría de los grandes escritores o intelectuales han sido de izquierda? La gran mayoría. Los de derecha incluso han sido apoyados fuertemente con masas de millones de dólares. Por ejemplo, hay una operación Mockingbird o Sinsonte de la CIA que ponía millones de dólares para promover escritores de derecha o a veces de centro, como para neutralizar esa gran masa de críticos de izquierda. ¿Por qué los intelectuales son de izquierda? Muy simple, señores, porque el poder ha estado en la derecha, el gobierno ha estado en la derecha, los ejércitos han sido brazos armados de la derecha, y con algunas excepciones, pero eso ha sido una tradición. Entonces es una realidad natural. Lo mismo en Estados Unidos, para hacerlo breve. Y bueno, en mi caso, para terminar tu pregunta, doy estudios internacionales o International Studies basados fundamentalmente en la realidad latinoamericana. Y yo, como diseño mis programas de estudio, siempre entiendo de que Estados Unidos, América Latina también es parte de Estados Unidos. Hay 55 millones de hispanos hablantes, de gente de cultura hispánica, inmigrantes o descendientes de inmigrantes, o que por siglos estuvieron antes que los anglosajones, en la mitad oeste de Estados Unidos, por ejemplo. Y eso también es América Latina, otra América Latina. Claro. Pero además es imposible hablar de América Latina si no hablamos de las sucesivas expansiones, primero territoriales y luego corporativas de Estados Unidos. Absolutamente imposible. Entonces yo abarco todo el continente para entender un mínimo de lo que es América Latina. Esto que te contaba de estas tragedias, estos dramas de las matanzas, sí. ¿qué dimensión de gravedad tienen en cuanto a qué están diciendo de la sociedad estadounidense? ¿Cuánto está el peso político detrás de esto de la libertad de las armas? ¿Y cuánto yoquea al estadounidense de a pie esto? Sí, podemos hablar muchísimo, pero empecemos por la estadística. Así como podemos decir que 100.000 personas mueren en Estados Unidos por sobredosis, que es una brutalidad más que en una guerra. También aproximadamente entre 30 y 35.000 personas en Estados Unidos por año mueren por armas de fuego. Ahora, ¿qué pasa? Hay toda una religión sobre la segunda enmienda. Si uno lee la segunda enmienda, no es totalmente una contradicción, como toda religión, ¿verdad? Uno lee los evangelios, no tiene nada que ver con los fanáticos evangelistas, no, nada que ver. De hecho, lo opuesto, esa obsesión por el dinero. Y Jesús, justamente, o por lo menos el que nos llega en los evangelios, criticando fuertemente a los ricos, a los millonarios, etcétera. La metáfora del camello, etcétera. Yo a veces lo contesto en este aspecto, pero la segunda enmienda habla de milicias organizadas, el derecho de las milicias organizadas a portar armas. Pero vamos a ver qué eran las milicias organizadas. Primero, que eran milicias organizadas, no eran individuos, primer punto. Segundo punto es de que estaban hablando de una flintlock, que es un arma que para tirar un tiro y tenías que estar a 10 metros para que te matara, ¿no? Y además después tenías que recargarla. No es una AK 15, por ejemplo, una R15 que si la otra es teóricamente 47 está prohibida porque es de guerra, pero la otra es más o menos lo mismo.
decir, en lugar de matar 150, te matas 120, porque es semiautomática, esa es legal. Porque hay un fuerte lobby de la asociación del rifle, ¿verdad? Eso es un primer punto. Pero si nos vamos atrás a la historia, vamos a ver primero que las milicias, sobre todo después que Estados Unidos se consolida y a mediados a principios del siglo XIX, eran realmente en el sur de Estados Unidos aquellos grupos que mantenían a los negros en línea. Esas eran las milicias. Era la policía, la actual policía. En esa época no había policía, habían esas milicias armadas. Los negros, y menos los esclavos, ni siquiera los negros libertos, que eran muy pocos, no tenían derecho a portar armas. Era el derecho del hombre blanco. Es decir, que ya por ahí vemos que hay una fuerte herencia racista, así como el sistema electoral es una herencia del sistema esclavista hoy en día. Pero esa obsesión por las armas ya venía, y cuando el sur racista, que toma Texas para reinstalar la esclavitud, y luego quiere separarse del norte también para proteger la esclavitud. Y yo le digo, miren, ustedes que flamean la bandera confederada y la bandera del no pase sobre mí, etcétera, que la flamean los partidarios de Milei también. Es un colonialismo ridículo en nombre de la libertad y del patriotismo. Son contradicciones también de tipo religiosa. Y yo les digo muchas veces, miren, si hubo en la historia de Estados Unidos un solo grupo que estuvo muy cerca de destruir lo que ustedes conocen hoy como Estados Unidos, fueron ustedes. Si hubieran ganado la guerra civil, se hubieran separado. Claro, que de hecho exacto, de hecho Inglaterra y Francia querían que ocurriera para aminorar debilitarla como exacto, potencia. La vieja historia de divide y gobernarás, que Estados Unidos e Inglaterra la aplicaron al resto del mundo. Por algo en América Latina tenemos tantas repúblicas que en cierto momento eran republiquetas porque fueron creadas por Washington, como Panamá, etcétera. Bueno, pero las armas es un fanatismo religioso sobre la segunda enmienda, con su propia interpretación conveniente, y con una fuerte historia y fundación racista. Y es una pandemia. Muchos, obviamente, están en contra de eso. Y cuando decimos muchos, son millones de estadounidenses que realmente consideran eso una brutalidad, una enfermedad psicológica. Habría que tratarlo como una enfermedad psicológica. Pero bueno, ese fanatismo es constituyente en otros millones que además tienen el poder político, aunque son minoría. Recuerdan que Trump perdió las elecciones por 3 millones de votos, pero el sistema esclavista hizo que los estados del sur conservadores tuvieran más delegados en proporción. Es decir, en toda democracia vos decís, bueno, un voto, una persona, un voto. Eso es uno de los elementos democráticos. Hay muchos, pero ese es uno. No, en Estados Unidos no es así. Depende de dónde tú vivas. Y además, otro elemento que les dije en algunas conferencias, los grandes estados, después de la guerra civil, los negros liberados se convierten en ciudadanos, se crea el Ku Klux Klan con también más fanatismo sobre las armas para controlar esos degenerados que iban a violar a nuestras muchachitas, porque lo decían directamente, iban a destruir el país, como ahora dicen los trabajadores, van a destruir el progreso si se acaba nuestro poder de grandes empresarios. Exactamente la misma tradición. Me perdí el hilo. Como el Ku Klux Klan, decías que había actuado, que acusaba a los negros, que veía como un peligro, ¿no? A los negros. Sí, bueno, sí, en parte y lo que estaba tratando de conectar es con el sistema, el sistema electoral. Cuando los liberados, la mayoría, habían esclavos blancos, los indentured, pero los negros liberados se liberan, se liberan pero sin ninguna forma de sobrevivencia. ¿Dónde van? A las grandes ciudades. A trabajar como sirvientes, y de ahí viene la propina, ¿no? Trabajo en un restaurante en algún lado y me dan lo que quieren. Era una forma de también racista. Y esos grandes estados hoy en día tienen 40 millones de habitantes, 20 millones de habitantes. La mayor parte de esas minorías, entre comillas, están concentradas en esas grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles, etcétera. Y esos estados tienen sus electores tienen menos pesos que estados blancos vacíos de digamos Nebraska, Colorado es más habitado, pero Oklahoma, las Dakotas, norte, sur, toda esa parte del centro, Alaska tiene menos de 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes, 2 senadores,
40 millones de habitantes de California, 2 senadores, sus delegados pagan menos, ellos subsidian al sur de Estados Unidos en cuanto a impuestos y tienen mucho menos derechos. Es decir, que hay toda una larga tradición que procede de esa historia, de la historia de esclavista, y políticamente son poderosísimos, porque los senadores, estamos hablando, son 100 senadores, 2 por estado, y si vemos la población, la mayor parte de los estados blancos radicalmente conservadores tienen la mayoría de los senados. Entonces, si vos querés cambiar la segunda enmienda, ahora, por ejemplo, hubo una reforma muy tímida en la Casa de Diputados, que vendría a ser más popular. Tienen como 400 y pico de representantes, más popular, más directo. Sí. Pero el Senado, que además están 6 años cada uno, está dominado por los conservadores. Claro. Y no significa eso que la mayoría de la población estadounidense esté representada en el Senado. Pero si vos querés pasar una ley importante como sobre la segunda enmienda o otra enmienda o lo que sea, una ley importante, tenés que tener la aprobación del Senado. Incluso son los que eligen y confirman los miembros de la Suprema Corte. Tenemos algunos mensajes, Marcelo, vos los tenés por ahí también, que nos han estado pasando la producción, y yo te leo algunos saludos rápidamente. Nos quedan 2 minutos, Jorge, pero de la audiencia. Lilian Pires dice: muy interesante la mirada de este entrevistado. Estos están en el chat de nuestro Facebook. Dice: lo que se aprende saliendo del paisito, se te amplía la cabeza, dice Lilian. Nos pide que demos nuevamente el nombre del libro, La Frontera Salvaje, 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina, de Rebelde Editores. Jorge Palma, que dice que ajustemos lo del volumen en el Facebook. Eduardo Tancredi dice: esperanzador programa, compañeros, no es sencillo remontar como el salmón el poderoso río. Richard Márquez dice: muy bueno, compañeros. Lo de Mad Food, que nos está escribiendo. Richard es coterráneo tuyo, es de Tacuarembó, nos está escribiendo desde allá. Qué gusto. Nos quedaba alguno de la audiencia, ¿no? Luis Córdoba dice: Mario Vargallosa en la década del 60 era marxista, leninista y apoyando la revolución cubana. Excelente entrevista, saludos. ¿Cuántos temas quedaron para hablar? Alguien dijo, y me parece que me lo recordaban, que fue Jorge Valle, que le habían hablado de alguien y él dijo: bueno, no puedo confiar en fulano porque nadie puede confiar en un converso. Claro. Y vos has dicho, creo, en alguna columna, que son los peores, ¿no? Son los más belicosos. Es que justamente alguien leyó eso y me recordó la frase de Valle. 2 minutos por lo menos, además pensando que no te tenemos mucho por acá. En tus preocupaciones actuales, en lo que estás escribiendo, has enfocado mucho en el tema del conflicto en Ucrania, como el despliegue de un nuevo nivel de la incidencia de la propaganda, digamos, en su peor acepción, que está empleando Estados Unidos y sus aliados. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que ves en ese sentido? Bueno, en materia de preocupación es que no estamos, esperemos que no lleguemos ahí, pero estamos directamente conduciéndonos a una tercera guerra mundial. Sí, es evitable, pero se pudo haber evitado fácilmente con una negociación y dejar esa provocación, ese bully a Rusia, que es una superpotencia nuclear, seamos realistas. Entonces fue un jugar con fuego, y lo dijo Chomsky antes, incluso hasta hay declaraciones del ex jefes de la CIA que lo dijeron. Es una guerra segura si la OTAN se expande a Ucrania. Es decir, gente ideológicamente en los polos opuestos coincidían con algo, es una razón de sentido común. Claro. Y bueno, la propaganda occidental, y no quiero decir con esto que en China no haya censura, que sí hay censura, que en Rusia yo colaboré hace 15 años con RT, con cualquier otra cadena de izquierda a derecha, no me interesa, me llaman y yo digo que sí, si tengo tiempo. Después de la guerra no me han llamado más, pero no sé por qué razón. Pero supongamos que puede haber, sí que hay censura según alguna testimonio, pero la censura occidental siempre, históricamente, ha dictado cátedra. Sabemos que los nazis se basaron en los descubrimientos de Edward Bernays, que se aplicaron en Estados Unidos antes y luego en América Latina para golpes de Estado. Es decir, han dictado cátedra y han sido muy sutiles de forma
forma de que, y además lo decían ellos, de que la persona que consume la propaganda jamás sepa de dónde procede el diseño de la opinión. Y yo lo veo de forma alevosa. Hay solo una narrativa y muy simplificadora, muy protestante, el rostro. ¿Quién es el malo? Putin, el bad guy, el chico malo. Sí. Es como Superman contra alguien que quiera apoderarse del mundo. Bueno, lo que pasa es que la gente de Superman ya es dueña del mundo y cualquier otro pasa a ser el malo. Pero esa simplificación muy protestante, de la cultura protestante, es lo que se está dando ahora. Y claro que hay gente crítica. El periodista que se enfrentó a Almagro en la Cumbre de las Américas, sí, Walter Smolarek, me envió entre otras preguntas para el encuentro de ayer en el APU. Es uno de los ejemplos de que hay muchos de esos periodistas jóvenes o veteranos, pero son siempre alternativos, no están casados con grandes intereses económicos. Una vez que el periodismo es parte de un gran conglomerado con grandes poderes que pagan publicidad, etcétera, tiene una poderosísima ideología que pasa como transparente. Porque son privados, el gobierno es corrupto, pero ¿qué más corrupto y autoritario que una super compañía que no se sabe qué es lo que se decide, no se sabe cómo votan, no se sabe cómo se eligen, no se sabe cómo manipulan los algoritmos, por ejemplo, en las redes? Bueno, en realidad se sabe en parte, y cada vez que se descubre cómo se manipula, claramente demuestra que hay un estudio del MIT, por ejemplo, que demuestra que Twitter amplifica las noticias de la prensa de izquierda en aproximadamente un 40% y de la derecha en casi 200%. Es decir, solamente esa diferencia puede volcar una elección, claro, o un candidato. Es cierto que también hay otros actores que resisten eso y siempre la elección es 50-50 y se decide por un 1% en casi todos los casos. Pero ¿y por qué un 1% si generalmente uno de los partidos beneficia al 1%? Abiertamente. Bueno, porque ponen el combo otros elementos, vamos a poner religión, vamos a poner algún elemento que le puede interesar a conservadores, aunque sean conservadores pobres. Claro. Entonces, como McDonald's, pides un combo y si no te gusta una parte del combo, te lo comes igual. Te viene todo junto. Estamos pasados de la hora. Jorge, queda el libro, lo vamos a seguir difundiendo y ojalá se pueda conseguir acá de alguna manera. Y te agradecemos y bueno, por supuesto que nos queda la expectativa de poder seguir en contacto contigo. Si logramos que tengas algún tiempito cada tanto para conversar de estas cosas desde allá. Siempre dispuesto a la comunicación. Mis únicas limitantes es el tiempo, claro. Pero generalmente respondo siempre y para mí es un placer, ¿no? Y es muy importante para nosotros sumar tu visión desde allá directamente lo que está pasando. Muchísimas gracias por este rato y bueno, a cuenta de poder seguir conversando. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.